Hoy nos metemos de lleno en una historia de alto voltaje, una historia de poder político, de presión internacional y de un juicio que, de verdad, podría cambiar el futuro de Brasil. Hablamos, cómo no, del juicio al expresidente Jair Bolsonaro. Y todo arrancó con este anuncio. El 18 de julio de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzaba este mensaje. El objetivo, pues nada menos que uno de los jueces más poderosos de Brasil, Alexandre de Moraes, y sus aliados en el Tribunal Supremo. Una auténtica bomba. Pero, ojo, que no fue un acto aislado. La administración estadounidense acabó sancionando a un total de 8 jueces y a otros altos funcionarios brasileños. Esta acción, que se conoció como la lista de Trump, desató una crisis diplomática en toda regla. Y claro, aquí llega la pregunta del millón. ¿Qué pudo pasar en Brasil que fuera tan gordo como para provocar una reacción pero tan contundente por parte de Estados Unidos? Para entenderlo, tenemos que viajar al corazón del poder judicial brasileño. Pues bien, la respuesta está aquí, en el histórico juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, que arrancó el 2 de septiembre de 2025. Era la primera vez que un exmandatario brasileño se sentaba en el banquillo del Tribunal Supremo por un presunto intento de reventar la democracia. Y es que los cargos que presentó el fiscal general de Brasil son de una gravedad tremenda. A Bolsonaro se le acusa de liderar una trama para anular los resultados de las elecciones de 2022 y así mantenerse en el poder. Vamos, un ataque directo a los cimientos de la democracia. Y si lo condenan por todos los cargos, se enfrenta a una pena que podría llegar a los 43 años de prisión. O sea, lo que está en juego para él a nivel personal es inmenso. A ver, para entender bien toda la polémica, es clave, pero que muy clave, entender cómo funciona el sistema brasileño. A diferencia de lo que vemos en Estados Unidos, por ejemplo, aquí no hay un jurado popular. La decisión la toman 5 jueces del Tribunal Supremo. Y lo más interesante es que una figura, el juez instructor o relator, no solo supervisa toda la investigación, sino que además vota en el veredicto final. Y es precisamente la composición de este panel de 5 jueces lo que ha desatado toda la polémica, tanto dentro como fuera de Brasil. Así que vamos a ver quiénes son las figuras centrales que van a decidir el destino de Bolsonaro. Empecemos por el juez instructor Alexandre de Moraes. Él es el encargado de dirigir todo el caso, de presentar los hechos y de emitir el primer voto. Es, para que nos entendamos, la figura más influyente de todo el proceso. Moraes no es para nada una figura que pase desapercibida. Todo lo contrario, se le acusa de activismo judicial, de censura por suspender perfiles en redes sociales. Es, de hecho, el principal objetivo de las sanciones de Estados Unidos. Y aquí viene lo más llamativo. Se le acusa de ser a la vez juez y víctima en una investigación relacionada, la famosa investigación de noticias falsas. Viendo todo esto, uno podría pensar que tuvo problemas para llegar al cargo, ¿verdad? Pues no. Su confirmación en el Senado en 2017 fue bastante holgada. 55 votos a favor y solo 13 en contra. Esto deja claro el fuerte respaldo político que tenía en su momento, mucho antes de convertirse en una figura tan polarizante. Pasamos al siguiente juez clave. Se trata del presidente del panel, Cristiano Zanin, que es quien dirige las sesiones del juicio. Y su pasado profesional, es el centro de gran parte del debate. Y es que Zanin no es un nombre cualquiera en la política brasileña. Ni mucho menos. Durante más de 10 años fue el abogado personal de Luiz Inácio Lula da Silva, que es el principal rival político de Bolsonaro. Y fue el propio Lula quien lo nombró para el Tribunal Supremo en 2023. Su confirmación también consiguió un apoyo bastante amplio en el Senado, con 58 votos a favor. Pero ojo, la oposición ya fue algo mayor que con Moraes, 18 votos en contra. Un primer indicio de las tensiones que su nombramiento ya estaba generando. Y llegamos al tercer juez que vamos a analizar, Flávio Dino. Él dio el salto al Tribunal Supremo directamente desde el epicentro del poder político. O sea que antes de ponerse la toga, Dino era el ministro de Justicia en el gobierno de Lula, y desde ese puesto ordenó el arresto de más de 1000 simpatizantes de Bolsonaro después de los disturbios de enero de 2023, una acción que sus detractores describen como pura persecución política. Y sí, también fue nombrado por Lula en 2023. De los 3, está claro que la confirmación de Dino fue la más peleada. Como se ve en el gráfico, consiguió 47 votos a favor, pero con 31 en contra, lo que refleja la profunda polarización que su nombramiento ya generaba desde el principio. Así que, si juntamos todas estas piezas, la pregunta se vuelve casi inevitable, ¿no? ¿Se está ante un proceso judicial imparcial o más bien ante un ajuste de cuentas político? La respuesta, según los críticos, está en la propia alineación del tribunal. Vamos a hacer un repaso rápido para que se vea claro. El fiscal general que acusa fue elegido directamente por Lula.
El juez instructor, Moraes, está acusado de ser juez y parte. Y 2 de los 5 jueces del panel, Zanin y Dino, tienen vínculos directos y muy recientes con el presidente Lula, uno como su abogado personal y el otro como su ministro de Justicia. Y con esto, el círculo se cierra. Volvemos al principio. Toda esta red de conexiones es precisamente lo que, según parece, motivó la drástica acción del gobierno estadounidense. 4 de los 5 jueces que juzgan a Bolsonaro vieron sus visados revocados. El único que se libró fue Luis Fux, que aparentemente es el único que, sobre el papel, parece ajeno a estos enredos políticos. Lo que nos deja con esta pregunta final, una pregunta que resuena en Brasil y en todo el mundo. Teniendo en cuenta esta configuración, ¿de verdad hay lugar para la incertidumbre sobre el veredicto o simplemente estamos asistiendo a la culminación de una crónica que ya estaba anunciada? Una pregunta que de momento se queda en el aire.